nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Ciudad de México, en la famosa Casa Azul, aunque ella solía decir que había nacido con la Revolución en 1910. Hija de Wilhelm Kahlo, mejor conocido como Guillermo, un fotógrafo alemán nacionalizado mexicano, y de la mexicana Matilde Calderón, una mujer triste que era fanática religiosa. Fue la tercera de 4 hijas. Ella es Frida Kahlo. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón vivió sus primeros años en una notable bonanza económica, ya que su padre se desempeñaba como joyero para personas de la alta sociedad, además de su trabajo como fotógrafo. Sin embargo, después del fin del Porfiriato, la familia comenzó a vivir dificultades económicas. En 1910 estalla la Revolución Mexicana y los soldados solían saquear las casas, robarse a las mujeres y fusilar a quien se interpusiera. Frida y su hermana Cristina tuvieron que ocultarse alguna vez en un baúl mientras su madre cocinaba para el ejército hambriento que había llegado a casa de los Kahlo. La madre de Frida solía atender las heridas de los hombres del ejército zapatista. Sin duda, esta época dejó una profunda impresión en Frida, tal como lo relata en sus memorias. En 1913, cuando Frida tenía 6 años, enferma de poliomielitis y queda obligada a permanecer en cama durante largos 9 meses. Fue el primer contacto del artista con la enfermedad, situación que sería una constante en la vida de Frida a lo largo de su vida. Se recupera, pero su pierna derecha queda deforme y en la escuela sus compañeros le dan el sobrenombre de Frida la Coja o Frida Pata de Palo. Esto la hería mucho. Sin embargo, posteriormente ella utilizó ese sobrenombre para firmar algunas de sus obras. En 1922, Frida Kahlo ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria. Los exámenes de admisión eran duros y era considerada por aquel entonces la mejor escuela de enseñanza en México. Frida fue una de las primeras mujeres estudiantes de la preparatoria. Solo fueron admitidas 35 para ser exactos. Aprendió a leer en 3 idiomas. Para esa época ella quería ser médico y entra en contacto con las ideas más progresistas de la época y forma parte de un grupo de estudiantes que se hacían llamar los cachuchas. Se dedicaban a dar argumentos sobre Marx, Hegel y Kant. También se identificaban con las ideas de José Vasconcelos y proponían reformas en la escuela. En este grupo conoció a su primera pareja, Alejandro Gómez Arias. Frida era una rebelde y en su adolescencia solía vestirse con ropa de hombre. Sin duda ella marcaba su propio estilo, aunque para la época esto no era nada bien visto. Un lluvioso día de 1925, mientras Frida viajaba en autobús con Alejandro, sucedería un evento que la marcaría de por vida. Un tranvía chocó con el camión donde viajaban. Varias personas murieron en este accidente. Frida quedó gravemente herida. Una varilla de hierro penetró completamente por un costado de su vientre y salió por el otro. Además, tuvo múltiples fracturas. La columna y la pelvis estaban rotas en 3 partes. La pierna derecha en 11. Se le rompió la clavícula y 3 vértebras. Su pie izquierdo estaba dislocado y aplastado. Los médicos pensaban que no sobreviviría. Tuvieron que reconstruirle la espalda en secciones y estuvo 1 mes en el hospital y los siguientes 2 meses en cama en su casa.
Tras su recuperación, y aunque parecía fuerte, tenía constantes dolores en la columna y en el pie, además de tener una sensación constante de cansancio. No la habían examinado mediante rayos X, así que un año después descubrieron que tenía una rotura en la vértebra lumbar. Y tras este descubrimiento, Frida tuvo que usar corsés de escayola durante 9 meses. Bueno, pero ¿qué diría Marie Curie? ¿Cómo que no usaron los rayos X? Durante este periodo comenzó a pintar y utilizó una caja de pinturas al óleo que su padre tenía guardada desde hace tiempo. En ocasiones Frida pintaba a otros, pero su personaje principal siempre fue ella misma. Se la pasaba horas frente al espejo analizando su propia imagen para después crear sus autorretratos. Su primer autorretrato fue hecho como obsequio para Alejandro. Ellos se habían alejado cuando Alejandro descubrió diversas infidelidades por parte de Frida que habían sucedido antes del accidente. Cabe mencionar que lograron reconciliarse y Alejandro aceptó el retrato de muy buena forma. Para 1927, Frida estaba muy recuperada, así que ya era capaz de llevar una vida normal, por decirlo de alguna manera, y comenzó a rodearse de personas con ideas socialistas, marxistas, comunistas, antiimperialistas, de líderes estudiantiles y exiliados políticos. Por medio de Tina Modotti, Frida conoció a Diego Rivera. Ya anteriormente lo había observado cuando Diego pintaba en el anfiteatro Simón Bolívar, en la Escuela Nacional Preparatoria. Frida quedó impresionada por Diego. Para ese tiempo, él era todopoderoso. Decía lo que pensaba, cuando lo pensaba, y era un muy respetable muralista de la época. Además, pertenecía al Partido Comunista. Sin dejarse intimidar, un día Frida le mostró sus cuadros a Diego para preguntarle si tenía algún potencial como pintora. A Diego le gustaron las pinturas de Frida. De hecho, posteriormente escribió: «Para mí, era evidente que tenía ante mí a una verdadera artista». Diego la motivó a seguir pintando y posteriormente haría visitas frecuentes a la Casa Azul. No cabe duda que Frida y Diego harían una pareja bastante inverosímil y que llevarían una vida llena de altibajos, pasión, devoción, infidelidades, tal como historia de película. Después de un breve noviazgo, Diego pidió la mano de Frida. A la madre de Frida no le caía nada bien Diego, porque era comunista y le llevaba 21 años. Ella decía que era un matrimonio entre un elefante y una paloma. Frida adoraba a Diego, lo trataba como a un dios, y él la trataba con mucha ternura. Pero la fidelidad no duraría mucho. No llevaban casados ni un año cuando Rivera tuvo su primer amorío. Durante ese mismo año, Frida quedó embarazada y tuvo que someterse a un aborto debido a complicaciones. Por dentro estaba furiosa y también tenía el corazón roto. Frida pintaba solo para pasar el tiempo. Ella no pretendía convertirse en una artista ni seguir los pasos de su marido. Su obra era íntima y personal. En ellas reflejaba su vida, infancia, el arte mexicano y tenía gran influencia de los exvotos de las iglesias. La pintura colonial fue una de sus más grandes influencias. En 1930, Frida y Diego se trasladan a Estados Unidos y permanecen ahí durante 4 años. Primero en San Francisco, donde Diego pintó murales. Posteriormente se mudaron a Nueva York y de ahí a Detroit. Frida quedó embarazada nuevamente y una noche de verano comenzó a sangrar. Fue llevada de emergencia al hospital.
perdió al bebé y ella casi muere. Este suceso la llenó de dolor y es en Detroit donde Frida decide conscientemente que pintará sobre ella y sobre su dolor para poder así contar su historia. Era una manera de decir lo que sentía sin tener que usar la palabra. Regresaron a México después de una gran discusión. Diego quería permanecer en Estados Unidos y Frida pensaba que ya era hora de regresar a casa. En México, Diego vivía miserablemente y culpaba a Frida de todo lo malo que le pasaba. Posteriormente, Frida descubrió otra infidelidad por parte de Diego, y esta vez sería mucho más doloroso que antes. Diego había empezado un romance con la hermana de Frida, con Cristina. Ay, pero qué hija la Cristina. Es así que no tenía mamá. Frida nunca antes habría sufrido tanto. Cristina era su hermana más querida y no podía concebir que hubiera sucedido aquella tremenda traición. Cristina sabía perfectamente lo que Diego representaba para Frida. Frida se cortó el cabello y dejó de usar las ropas típicas mexicanas. Compró un departamento en el centro de la Ciudad de México y se mudó. Frida creó la obra Unos cuantos piquetitos, donde representa el dolor y la traición. Está inspirada en la noticia del asesinato de una mujer por celos, un crimen pasional. Ella decidió que la fidelidad tampoco sería parte de su mundo y comenzó a tener amantes, a veces hombres, a veces mujeres. Aunque Frida y Diego estaban separados, Diego era sumamente celoso, ya saben, el clásico macho. Así que Frida prefería mantener sus amoríos de manera discreta. Después de un año de vivir separados, deciden regresar ahora para vivir una relación abierta. Volvió a la casa de San Ángel y Frida se reconcilió con su hermana y siguió con su vida normalmente. Le creció el cabello y volvió a sus típicos trajes mexicanos. Para 1930, el comunismo tuvo un boom entre los artistas mexicanos que apoyaban la causa de los bolcheviques rusos. Diego Rivera apoyaba a León Trotsky y fue personalmente a ver al presidente Lázaro Cárdenas para solicitar asilo para León y su esposa Natalia. Cárdenas aceptó y el 9 de enero de 1937 los Trotsky llegan a México. Vivieron en la Casa Azul durante 2 años y sin pagar renta. Frida y Trotsky tuvieron una breve relación amorosa y al término de su relación, Frida regaló a León un autorretrato. A principios de 1938, a petición de Diego, Frida envía 4 pinturas a un grupo que expone en Ciudad de México y por primera vez su pintura comienza a tener atención. Recibió muy buenos comentarios de algunos críticos. Y bueno, en la primavera, André Breton, una de las figuras líderes del surrealismo, llega a México. Para él, México era la esencia del surrealismo y conoce a Frida y a sus obras. No quedó decepcionado. Frida personalmente no se definía a sí misma como surrealista, ya que ella no pintaba sueños, pintaba su propia realidad. Sin embargo, Breton siempre la vio con tintes surrealistas. Gracias a él, en el mismo año tuvo su primera exposición en el extranjero. Julien Levy, un tratante de arte, la invita a exponer en su galería en Nueva York. Su exposición fue todo un éxito. Se vendieron la mitad de los cuadros. En el 39, Frida viaja a París para exponer su obra. Invitada por Breton, durante su estancia descubrió que Breton no tenía preparada la exposición.
Los cuadros estaban retenidos en la aduana y ni siquiera había una galería donde pudiera exponer su obra. Joseph Breton lo dejó todo para después. Con ayuda de Marcel Duchamp, Frida logró arreglar las cosas para su exposición. Ella decía que Duchamp era el único que tenía los pies en el suelo de ese montón de hijos de su mamá que eran los surrealistas. Su exposición fue todo un éxito y ella fue recibida como toda una celebridad. Incluso le diseñaron un vestido llamado Madame Rivera, creado por una famosa diseñadora de modas. Picasso le regaló unos aretes en forma de pequeñas manos y el Museo Louvre compró uno de los cuadros de Frida. Esta fue la primera obra de una artista mexicana del siglo XX en entrar en su colección. Toma eso, Antonio García Villarán. A su regreso a México, Frida se sentía cada vez más alejada de Rivera y se mudó nuevamente a su casa en Coyoacán. Solicitó el divorcio y se lleva a cabo el 6 de noviembre de 1939. Su famosa obra, Las dos Fridas, fue completada poco después de su divorcio. Volvió a cortarse el cabello, volvió a dejar sus atuendos mexicanos y comenzó a beber de más. ¿Se dan cuenta que eso de cortarse el cabello es común en todas las mujeres? Ya saben, cerrando ciclos. La salud de Frida comenzó a deteriorarse una vez más. Estaba bastante débil. Se mudó a San Francisco para ser atendida médicamente y Diego la busca con una nueva propuesta de matrimonio. Frida no respondió inmediatamente a su solicitud, lo dejó esperando e inició una relación con un joven judío alemán que trabajaba para Diego. Cuando Diego cumplió 54 años, Diego y Frida vuelven a casarse. Las condiciones de Frida habían sido jamás volver a ser mantenida económicamente por Diego, ella pagaría la mitad de los gastos comunes y no volverían a mantener contacto sexual. Ahora sí que se la pusieron difícil a Diego. Pero bueno, la relación entre ellos posteriormente mejora muchísimo. En 1943, Frida ingresó como profesora de pintura en la Academia de Arte conocida como La Esmeralda. En esta academia, la forma de impartir clase era totalmente diferente a las ideas tradicionales. Los alumnos salían a las calles o al campo para inspirarse y crear. El método de Frida sorprendió a sus alumnos, se tuteaban y creó un ambiente de camaradería. Más que imponerles un estilo o una técnica, los motivaba y los estimulaba, fomentaba la disciplina. Jamás criticaba sus trabajos, los comentaba, pero siempre respetaba las creaciones de sus alumnos. Desafortunadamente, debido a su mala salud, Frida tuvo que impartir sus clases desde su casa en Coyoacán. Tenía que llevar un corsé de acero durante los siguientes años y en el año 1950, todo el año, estuvo internada en el Hospital Inglés, con múltiples molestias, dolores, infecciones y gangrena en un pie. Comenzó a tomar morfina para el dolor y esto, en consecuencia, le causó una severa adicción que jamás lograría superar. Regresó a la Casa Azul, en silla de ruedas. No le gustaba estar sola y constantemente buscaba compañía. En 1953, Lola Álvarez Bravo, amiga de Frida, decide exponer su obra, a pesar de que ella ya tenía fama. Frida nunca había expuesto en solitario en México, sería su primera vez. La muerte de Frida estaba muy cercana y Lola quería rendirle homenaje en vida. El día de la exposición pasaban las horas y las horas, pero Frida no llegaba. Los médicos le habían recomendado no salir debido a su estado crítico de salud.
le dijeron que tenía que permanecer en cama. Así que su propia cama fue instalada en la galería y fue trasladada en ambulancia. Sí, Frida fue trasladada en ambulancia para estar postrada en su propia cama en su propia exposición de arte. Dicen que la entrada de Frida a la galería fue majestuosa y durante el evento celebraron con música, risas y mezcal. 2 meses más tarde, le amputaron la pierna derecha. Su última pintura fue un bodegón de sandías y en la firma se lee la frase «Viva la vida». Frida escribiría en su diario: «Espero que la partida sea feliz y espero no volver jamás». Frida falleció en su cama el 13 de julio de 1954 a la edad de 47 años. Sus amigos adornaron su cabello al estilo que solía llevarlo y le pusieron sus anillos y collares. Le rindieron honores en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes. Más de 600 personas le rindieron tributo. Sus cenizas se encuentran hoy en día en un jarrón precolombino en la Casa Azul. Diego Rivera murió 3 años después. Llegó a decir que solo pudo entender lo que significaba el amor de Frida hasta que ella murió. Ay, too late, mi querido Diego. Frida Kahlo vivió en dolor casi toda su vida, tanto físico como psíquico. Los duros sucesos de su vida desde pequeña la llevaron a generar una personalidad rebelde, pero al mismo tiempo bastante necesitada de amor, cariño y atención. No recibió el amor y atención que necesitaba de sus padres, en especial de su madre. La madre de Frida se ahogaba en sus propias dolencias afectivas, ya que jamás superó la pérdida de un amor de juventud que falleció cuando eran muy jóvenes. Ella estaba casada con un hombre al que no amaba. Y bueno, el supuesto amor que Frida profesaba por Diego se convertiría más bien en una obsesión donde el tema central era él. En sus propias palabras, Frida decía que lo amaba más que a ella misma. Era el clásico caso de la mujer maltratada y abusada que no es capaz de dejar a la persona que emocionalmente le hace daño y al contrario, lo perdona y lo excusa todo el tiempo. De hecho, Frida normaliza tanto el maltrato que en algún momento pasa por alto que la propia hermana haya tenido relaciones con su propio esposo. En su obra, Frida denota esa eterna búsqueda de sanación mental y física, que desafortunadamente no llegó. Su obra, más que una sanación, sirvió como una especie de canalización para liberarse de todos sus tormentos. Y aunque a lo largo de su vida, Frida siempre buscó seguir adelante y no rendirse, en el fondo, una gran tristeza la invadía. En su diario, se denota que Frida llegó a pensar en suicidio. Incluso se ha especulado bastante acerca de su muerte. Algunos creen que más que una muerte natural, fue una muerte voluntaria. La obra de Frida Kahlo se ha visto opacada por su tormentosa vida y por su relación con Diego Rivera. De hecho, formalmente, ella no es considerada precisamente un genio del arte. Hay algunos artistas que menosprecian su valor artístico o mencionan que su estilo naif solo es una manera de decir que simplemente no tenía talento. En los últimos años, el boom de la mercadotecnia que han hecho con la imagen de Frida Kahlo la posicionan más como una marca que como a un artista. Y puedo asegurar que mucha gente que ha escuchado de Frida Kahlo ni siquiera conoce su vida y su obra. No soy ninguna experta en arte, sin embargo considero,
y esta es mi muy personal opinión, que de no haber tenido talento, no hubiera llegado a ser considerada por grandes personalidades del arte, como Rivera o Breton, no hubiera recibido buenas opiniones de los críticos en sus exposiciones y posiblemente un museo tan importante como lo es el Louvre no hubiera comprado su cuadro. ¿Ustedes qué opinan? Para mí, ella sí era un artista y un genio del arte. Más allá de las decisiones que haya tomado en cuanto a su vida personal y amorosa, reconozcamos a Frida como artista, como una mujer que rompió con muchos estereotipos de su época, una exponente del arte popular mexicano y como un ejemplo de que a pesar del sufrimiento físico y mental, se pueden encontrar momentos para sonreír, celebrar, reflexionar y crear. Para cerrar este episodio, les comparto una frase de Frida Kahlo que dice así: pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Gracias por escuchar este episodio de Genios Atormentados. Espera el siguiente dentro de 2 semanas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Comparte este podcast, suscríbete y recuerda que quizá todos estamos un poco locos.